Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Nuevamente les damos la bienvenida a una nueva semana, un nuevo ciclo de estudios. Esta semana estudiaremos la lección que tiene como título Cristo en el crisol. El versículo de memoria, o más bien el versículo que deberíamos aprendernos durante esta semana, lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46, que dice: Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Haremos una oración, mis amigos. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias nuevamente por esta nueva semana que comienza. Queremos, Señor, disponernos para que tú nos uses como siervos tuyos, como instrumentos de salvación para otros. Que también nos ayudes para que nos des fortaleza para salir vencedores esta semana frente a las tentaciones del enemigo. Y que podamos, por la instrucción de tu palabra y la presencia de tu Santo Espíritu, ser educados, preparados para vivir contigo por la eternidad. Pedimos tu bendición en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos y hermanos. El Señor, cuando nos creó dándonos un privilegio. Somos libres, a pesar de que Él nos creó para servirle, para elegir servirle. Él nos dio libertad. Y nos dio libertad de elección. Podemos elegir. Eso está representado en el libro de Génesis, cuando el Señor le dice a Adán y Eva: de todo el huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Allí quedó registrada la elección que nosotros tenemos. Ellos podían elegir servir a aquel que los creó, a aquel que mostró su amor para con ellos, o desistir de hacerlo. Era su elección. El Señor no les quitó la libertad. Así para nosotros es igual hoy. Y podemos entonces nosotros entender, quienes ya hemos sido padres, o quienes hasta ahora son hijos, pero pueden ver en su relación con sus padres, pueden entender algo de lo que significa o de los resultados que trae la violación o el abuso de esa libertad ofrecida. Solo trae tristeza y dolor. Y quien más sufre cuando los hijos violan esa libertad son los padres. Los padres sufrimos más por esa violación. Ahora, así apareció el pecado en este mundo. Así apareció. Y quien más sufre por causa del pecado en este mundo, o más bien quien lleva la peor parte, fue nuestro Creador, nuestro mismo Dios, quien envió a su Hijo para rescatarnos. Y vamos a ver que aún nuestro Señor Jesucristo, no teniendo pecado, Él pasó también por el crisol, también sufrió por nosotros. Así que esta semana veremos algunos de los sufrimientos que Dios tuvo que pasar por causa de nosotros y para nuestra salvación. Vamos a mirar algunos versículos que nos llevan a entender algunos sufrimientos desde el comienzo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cómo tuvo que afrontar varias circunstancias, porque pues es poca la información que tenemos acerca de la vida de nuestro Salvador. En su infancia, en su juventud, es poca la información que tenemos. Pero algunos versículos nos pueden ayudar a tener una idea de qué tuvo que afrontar nuestro Salvador, aún desde su nacimiento. Vamos a leer en Lucas capítulo 2 y versículo 7. Y también vamos a leer en los versículos 22 al 24. Dice así: Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón. Ustedes y yo leemos la historia y nos damos cuenta que José y María no eran pudientes, había pobreza. Y ellos no tenían suficientes recursos para darle a quien era el rey del universo, que vino a esta tierra. Ellos no lo conocían todavía de esa manera tampoco. Mas, sin embargo, Jesús nació en la pobreza. Dificultades que pueden, o situaciones que pueden ser difíciles para algunos, nacer en la pobreza. Los otros versículos 22 y 24 también nos hablan acerca de esa pobreza. Dice la Escritura: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Aquí, donde se dice que para ofrecer sacrificio conforme a lo que dice la ley del Señor, esa ley la podemos encontrar en el libro de Levíticos, en el capítulo 12 y versículos 6 al 8. Ustedes lo leerán por su cuenta. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que había una ley para quien era pobre y no podía ofrecer un cordero. Era suficiente con llevar 2 tórtolas y 2 palominos. Esto era lo que decía la ley. Ahí nos damos cuenta también de la pobreza. Ahora, si miramos Mateo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 18, ustedes también lo leerán, encontramos la historia relatada de la venida de los reyes magos, de los reyes de Oriente, no magos realmente, sino los sabios de Oriente. Y ellos vinieron guiados por la estrella y llegaron a Herodes. Herodes los mandó para que investigaran dónde había nacido ese niño y les recomendó que le avisaran cuando lo encontraran para él adorarlo según él dijo, pero su intención era otra completamente contraria. Él no quería otro rey compitiendo con él. Él quería destruir a ese rey. Es así que los magos, después de que llegan, encuentran al niño en pañales en el pesebre, entonces son avisados para que salgan por otro lado y no avisen a Herodes. Herodes, viéndose burlado, entonces manda a matar todos los niños menores de 2 años, según el tiempo en que le habían dado aviso de que había nacido el rey de reyes. Entonces encontramos aquí otra situación bastante interesante. Como fugitivo Jesús, teniendo que enfrentar la muerte, teniendo que enfrentar aún desde su infancia, desde su niñez a temprana edad, teniendo que enfrentar esas situaciones. No fue fácil la vida del Señor Jesucristo. Algunas situaciones se tornan difíciles para nosotros, pero hemos de saber, el Señor enfrentó esas situaciones aún desde su infancia. Su vida aquí en la tierra no fue una vida fácil, no fue una vida cómoda, todo lo contrario. Él dejó su comodidad para venir a padecer por nosotros, para nuestra salvación. Analicemos un versículo más en el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 46. Dice así: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Esto sucedió cuando Felipe fue a buscar a Natanael a decirle que seguramente había venido el Mesías a quienes esperaban. Y esta fue la respuesta de Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Nazaret era un lugar bastante malo. Por esa expresión nos damos cuenta que no había nada bueno que rodeara la vida del Señor Jesucristo aún desde su infancia. Su niñez fue en medio de una sociedad corrupta, mala. Esto debió haber sido terrible, una condición interesante, porque en la pureza
de nuestro Señor Jesús desde su infancia, quien no pecó en ningún momento, esa vida pura, esa vida inmaculada, en medio de tanta maldad, debió haber sido una tortura. Nosotros mismos nos asombramos cuando vemos el mal a nuestro lado. Algunos de los males de los cuales todavía nos asombramos. ¿Tú todavía tienes sensibilidad por las cosas malas que ves? ¿O como el mundo nos estamos acoplando y aceptando ya algunas situaciones porque ya son comunes? Ya no nos asombra, ya no nos toca, ya no nos duele, ya no es repulsivo en la manera en que debiera serlo para nosotros. Hemos de fijarnos en esta situación. Era doloroso para Jesús vivir en ese medio. Un niño, un joven con la pureza de su alma y tener que vivir la situación del pecado a su alrededor. Esto nos da una idea de los sufrimientos por los cuales pasó Jesús antes de llegar a su vida pública. Cuán insensibles nosotros nos hemos vuelto a los pecados que existen a nuestro alrededor. ¿Seguimos siendo sensibles o ya no me molestan? Perdón, sí, ya no me molestan. Ahora, si nuestra condición es que ya no me molestan esos pecados, puede deberse no solo al pecado que vemos que nos rodea, puede no deberse solamente a la sociedad en la que estamos envueltos, sino también a las cosas que vemos o a las cosas que leemos y aún a las cosas que oímos. Piénsalo bien. ¿Qué contemplan tus ojos que te vuelven insensible al mal, al pecado, a la muerte, al asesinato, a la violación, al adulterio? ¿Qué cosas puedes estar viendo o oyendo que te hacen insensible? ¿Qué acostumbras a ver? El Señor te bendiga, mi hermano. Ojalá nosotros continuemos manteniendo la sensibilidad hacia el mal, hacia el pecado, que no sea tan repulsivo como lo es para Dios. Desde un comienzo hasta ahora, sigue siendo igual. Queremos hoy en día pensar un poco en otro crisol por el cual pasó nuestro Señor Jesucristo. El desprecio y el rechazo. Despreciado y rechazado por los hombres. Bueno, ¿a quién le gusta que lo desprecien? Ninguno nos sentimos cómodos cuando hay un rechazo de parte de las personas hacia nosotros. Siempre queremos encajar en la sociedad. No es bueno sentirse rechazado. Esto trae tristeza, trae sufrimiento. Vamos a ver algunos ejemplos en los que nuestro Señor Jesucristo fue rechazado, fue despreciado. Mateo capítulo 12, versículo 22 al 24 dice de la siguiente manera: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Lucas, capítulo 21, versículo 30, dice de la siguiente manera: Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo,
pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Juan capítulo 8, versículos 58 al 59 dice así. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Estos textos nos ayudan a comprender los sufrimientos que Jesús enfrentó en la tierra, el rechazo y el desprecio. Es particularmente especial que, a pesar de que Jesús quería el bienestar de todas estas personas, ellos no entendían, malinterpretaban las acciones de Jesús, malinterpretaban todo lo que hacía Jesús. Es frustrante esto, cuando tú quieres ayudar a una persona y sabes que la persona necesita tu ayuda, necesita tener conocimiento, tener una mayor amplitud de vista, de conocimiento de las cosas para que tome buenas elecciones, y a pesar de tu intención buena para ayudar a esa persona, la persona te rechace. Esto es más doloroso aún. Ya es suficientemente doloroso que te rechacen por ser quien eres, pero que te rechacen cuando tú quieres ayudar, cuando tú estás preocupado por una persona. Los que son padres conocen y saben cómo se debe sentir cuando un hijo que se ha salido de las normas de conducta correctas en el mundo y se ha aventurado a andar en el vicio o en situaciones difíciles, y el padre quiere ayudarlo y sabe que necesita ayuda y quiere acercarse a él, y el hijo malinterpreta sus intenciones de ayuda y hace caso omiso, y fuera de eso rechaza al padre. Muchas veces hasta tal vez llegan a ser agresivos con sus padres. Esto es especialmente doloroso. Imagínense, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Todopoderoso, Jesús, ¿cómo se sintió al ver la necesidad nuestra de su ayuda? Y Él, al querer ayudarnos, nosotros le rechazamos. ¿Qué clase de dolor es este? Profundo, tan profundo. Leamos una última cita. Mateo capítulo 23 y en el versículo 37. Aquí podemos ver cuál fue la actitud de Jesús, cómo se sentía Jesús. Pero también aquí podemos ver cuál era la razón de su sufrimiento. Generalmente o normalmente nos sentimos mal con nosotros mismos por el rechazo. Pero, ¿cuál era la aflicción de Jesús? Leamos, Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? El dolor y la tristeza de Jesús por el rechazo de su pueblo, de sus hijos, de sus criaturas, le causa dolor más por la necesidad que Él sabe que nosotros tenemos de su presencia, de su dirección, de su voluntad. No, ninguno de nosotros, no creo que ninguno de los que estamos escuchando ahora este mensaje, no hayamos pasado por un rechazo. Ha sido siempre doloroso, pero para el Señor Jesucristo fue mucho más doloroso, porque Él sabe la necesidad que tenemos nosotros de escuchar sus consejos, sus orientaciones, de que
Permitamos al Espíritu Santo impresionarnos con la palabra, con su verdad, y a veces lo rechazamos. No es cualquier dolor. ¿Cómo puedes entonces tú ahora enfrentar las situaciones de rechazo, sabiendo que alguien sufrió más profundamente ese rechazo? Mas sin embargo, mis hermanos y amigos, a pesar de que Jesús sufrió ese rechazo, aún sigue dándonos invitaciones para acercarnos. Aún en la muerte, aún el acto de su sacrificio sigue siendo una invitación para nosotros, a pesar de nuestro rechazo. La muerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo no era cualquier muerte, pues la crucifixión en los tiempos romanos era el castigo más cruel que podría sufrir un transgresor de las leyes en ese tiempo. Era el peor de los sacrificios que podría hacerse a alguien que fuera un transgresor de la ley. Entonces fue difícil para el Señor Jesucristo sufrir todo lo que sufrió. Además, lo que hace más difícil es porque Él era inocente. Podemos pensar todo lo que sufrió, los golpes, el peso de sus pies, el peso de su cuerpo, en la cruz, colgando únicamente de los clavos. Era algo desgarrante, desgarrador. Los latigazos que sufrió antes de la crucifixión, los golpes que recibió antes de la crucifixión. Todo esto nos hace pensar el dolor insoportable que nosotros no nos imaginamos que recibió Jesucristo. Más sin embargo, por lo duro que esto parezca, por lo más difícil que esto parezca, que seguramente nosotros podríamos pensar que no lo aguantaríamos, no era solamente ese el dolor y la aflicción de Jesús. Había algo más que realmente mortificaba su alma, y era la separación de su Padre Celestial por causa del pecado que estaba cargando por nosotros, que estaba cargando en su cuerpo y por nosotros. La gente con seguridad que estaba observando en ese momento esa crucifixión estaría pensando no solamente, nadie podía comprender lo que realmente estaba sucediendo en ese momento, pero vamos a ver algunos versículos que nos pueden dar una idea, y que también para ellos les da una idea de que no era cualquier muerte la que estaba sucediendo en ese momento. Y podemos leer en el libro de Mateo, en el capítulo 27 y versículo 45, dice de la siguiente manera: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ese versículo nos habla acerca del momento en el que el Señor Jesús falleció en la cruz. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Esto dejó expectante a la multitud. No era cualquier muerte. Mateo capítulo 27, versículos 51 y 52 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cosas sorprendentes y maravillosas sucedieron en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 15, versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Recordemos que el velo del templo, el templo tenía una altura bastante grande y se rompió de arriba a abajo, indicando que no fue por mano humana. De mano humana hubiera rasgado el templo, lo rasgaría de abajo hacia arriba, pero fue de arriba hacia abajo, indicando la ira de Dios sobre el pecado terrenal. Entonces lo que estaba sucediendo era más que cualquier muerte de cualquier ser humano. La ira de Dios estaba derramándose sobre Jesús por el pecado del ser humano. El Señor Jesucristo sufrió
la indignación de un Dios justo contra el pecado. Los pecados del mundo estaban sobre él y Dios estaba derramando su ira por el pecado del mundo que estaban sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto te da alguna idea de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros? ¿Cómo el Señor Jesús sufrió lo que ningún ser humano puede sufrir? ¿Cómo esto hace especial el sacrificio del Señor Jesucristo? Pero también si pensamos en la resurrección suya, esto hace mucho más especial la experiencia de su muerte. Es nuestra victoria también, porque Él, así como cargó nuestros males, nuestros pesares, nuestros dolores, también nos dejó esperanza. El Señor te bendiga, mi hermano, que podamos confiar en nuestro Señor Jesucristo, que podamos ver en su aflicción el amor y la oportunidad que tenemos nosotros, cada uno, de poner nuestra vida en armonía con la voluntad del Señor. El tema que tiene como título El Dios sufriente. Cómo nuestro Señor Jesucristo padeció, es lo que estamos viendo en esta semana, cómo Él también pasó por el crisol y por eso es nuestro ejemplo. Ahora nosotros, a pesar de que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, a pesar que ahora nos podemos hacer llamar cristianos, no significa que las cosas van a salir bien para nosotros. No salieron bien para nuestro Señor Jesucristo, no saldrán bien tampoco en ese sentido para nosotros, no en el sentido en que pensamos que los sufrimientos ya no serán parte de nuestra vida. Siempre los viviremos. Ya ha sido así en el pasado, no será diferente en el futuro mientras estemos en esta tierra. El Señor nunca nos prometió algo diferente. Algunos versículos bíblicos nos muestran es todo lo contrario, precisamente hemos de pasar por esas aflicciones. Vamos a mirar Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice de la siguiente manera: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muy a lo contrario de que algunos piensan que porque buscamos el cristianismo, nos acercamos a una religión para profesar una fe, entonces vamos a estar libres de las tribulaciones y las dificultades. No es así. Vamos a vivir con ellas. Son necesarias para nuestra educación y para nuestra capacitación. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ser cristianos nos pone en una situación un tanto difícil, porque estamos contra la corriente. El mundo no admite, hablando de manera general, no tiene los ojos puestos en las cosas eternas. Por lo tanto, quien sí lo hace, se torna una piedra en el zapato. Así que lo interesante es lo que dice este versículo de Filipenses, porque dice que para nosotros nos es concedido, o sea, es como un privilegio pasar por esas aflicciones por las cuales también nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, padeció. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, dice de la siguiente manera: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De igual manera, este texto también nos ayuda a comprender que quien quiera vivir piadosamente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, en medio de tanta maldad, en medio de tanta corrupción, vamos a tener que padecer, porque el mundo espera que nosotros nos adaptemos a su corrupción y que participemos de ella. Cuando no lo hacemos, encontramos entonces resistencia, y ese es un problema con el que tenemos que vivir si hemos elegido la profesión de fe. Entonces, teniendo en cuenta estos sufrimientos, sabiendo que tenemos que pasar por dificultades, tribulaciones y pruebas, hemos de tener en cuenta dos cosas que ya la hemos visto a través de la semana.
Nuestro Señor Jesucristo sufrió más que cualquiera de nosotros. Él sufrió lo indecible, lo que cualquier ser humano no podría sufrir. Él lo sufrió por nosotros. Así que, si bien es cierto, Él sufrió por nosotros, sufrió todo lo que nosotros no podríamos sufrir, cargó con todo el peso y la culpa de lo que deberíamos pagar nosotros. Esa es una cosa que nosotros deberíamos tener en cuenta. Ese es importantísimo. Él llevó mis males. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que el sufrimiento, el padecimiento de Cristo arrojó unos resultados que nos favorecen. Por eso vino Él, para cargar nuestro sufrimiento. Significa que nosotros hemos de tener en cuenta que lo que Él nos prometió se hace posible únicamente por el sacrificio que Él hizo por nosotros, por todo ese padecimiento que Él pasó en nuestro lugar. Hemos de tener en cuenta, mis hermanos y amigos, que en nuestra condición nosotros solo podemos mirar el sufrimiento que podemos llevar cada uno de nosotros. Tal vez vemos algunos sufrimientos que ven otros, pero cuando miramos al Señor Jesucristo, cuando comprendemos que Él no llevó solamente nuestros sufrimientos, sino que llevó el de la humanidad, podemos imaginarnos, podemos darnos una idea de cuánto dolor y cuánta aflicción tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto que nosotros nos afligimos con nuestros males, con nuestros únicos males, con nuestras deficiencias, imagínense el Señor Jesucristo que cargó con las de toda la humanidad. Algo terriblemente impresionante. Vamos a mirar algunos versículos como Juan capítulo 28. Nos van a dar una idea de aquellos resultados del sacrificio del Señor Jesucristo en nuestro favor. ¿Qué se nos promete gracias al sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo? Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tito capítulo 1, versículo 2 dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Pueden notar el factor común en estos versículos que acabamos de leer? La promesa de la vida eterna. Cada uno de estos versículos hablaba de que se nos prometió la vida eterna, que está lista para sernos concedida. Entonces, con esta promesa, hemos de estar animados por lo que el Señor padeció por nosotros, apreciar, valorar lo que el Señor Jesucristo pasó por nosotros, lo que cargó por nosotros, y confiar en las promesas hechas para nosotros. Gracias a lo que Jesús hizo, gracias a sus padecimientos, gracias a la integridad suya, de su vida, la plenitud de su vida, gracias a su sacrificio perfecto, gracias a su dolor, gracias a su sufrimiento completo, todo lo que nosotros podamos pasar aquí, todo lo que nosotros suframos aquí, no es nada comparado a lo que nos espera a nosotros. La vida eterna es eso, exactamente eso, vida eterna. Entonces, las aflicciones que vivimos aquí es solo por un momento, por un instante. Comparado con la eternidad, no es nada, no es nada. No te desanimes, mi amigo y hermano. Alguien pagó el precio por ti y hay algo mejor esperándonos. Sufre con paciencia las aflicciones y
súfrelas con la esperanza de lo que está por venir. No te desesperes, no te aflijas, no te preocupes más de lo que debes preocuparte, no dejes no permitas entrar en ansiedad, sino que confía en el Señor. El Señor ha hecho, ha vivido, ha soportado, ha sufrido nuestras penas y nuestros dolores, pero también nos ha prometido que un día estas cosas terminarán. El Señor te bendiga, mi amigo y hermano. Un abrazo.